disparo de perdigones. Ya retomamos la señal del Poder Judicial, continuamos con la lectura del veredicto por el caso de Gustavo Gatica. Que impone el legislador, esto es, sin contradecir la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, permitió a la mayoría del tribunal alcanzar convicción, más allá de toda duda razonable, de que el disparo fue percutado por la escopeta que portaba el acusado, según se pasa a exponer en los párrafos siguientes. En efecto, de los antecedentes incorporados se pudo determinar que desde el inicio de la investigación se estableció un horario acotado en que la lesión se produce. La prueba determinante llegaría solo en el mes de abril de 2020, luego de que Canal 13 exhibiera las imágenes compradas al testigo Martínez varios meses antes y que captan al señor Gatica cuando, estando de espaldas a su cámara, recibe el impacto en sus ojos desde el poniente y es ayudado a salir de la multitud por otros manifestantes. En el mismo periodo se recaban las imágenes del dispositivo G1, en particular el archivo GoPR 273 de la cámara que portaba el cabo Pinilla, acompañante del coronel Saldivia, que capta la maniobra de avance o arremetida desde las 18:07 horas ya analizada y que se observa también en las cámaras OT, en la cámara OT, que como ya se dijo era ininterrumpida entre 17 y 20 horas. Ambos registros audiovisuales, archivo 812 y GoPR 273, son la prueba central de la imputación, pues permiten el avance de una investigación que, como planteó el oficial del caso, había llegado a un punto muerto, dado que hasta ese minuto solo se contaba con imágenes panorámicas y sin sonido, y otras obtenidas desde la sala de audiovisuales de la institución, que por su contenido no permitían ubicar al ofendido en el momento de la lesión. Pues bien, la sincronización de los archivos 812 y 273, efectuada por los peritos Pablo Villena y Cristi Herrera, resulta contundente en cuanto por ella se logra establecer que ambos registros, desde distintas perspectivas, oriente y poniente de calle Carabineros, captan impulsos sonoros perfectamente identificables, según se demostró durante la exhibición de los otros medios de prueba 311 y 279. Al efecto, el perito Villena explicó que la sincronización audiovisual es un procedimiento mediante el cual, entre dos o más registros, se busca un elemento común que permita concluir que registran el mismo momento. Lo ejemplificó con el uso de la claqueta, un elemento utilizado en la producción audiovisual que permite realizar una sincronización tanto visual como auditiva, pues se registra en distintas cámaras el golpe de la claqueta, permitiendo así reconocer ese momento en los distintos archivos para sincronizarlos. De esta manera, agregó que aunque los archivos no muestren exactamente lo mismo, pudo concluir que se trataba del mismo momento debido a la existencia de puntos en común. Asimismo, fue enfático en que no observó problemas en los archivos provenientes de la cámara del testigo Martínez. Si bien este perito declaró que la cámara de aquel testigo tenía algún desperfecto, como el propio Martínez reconoció, Villena explicó que aquello no generó ningún desperfecto en los videos mismos, vale decir, no presentaban problemas de visualización ni fallas. A su vez, no se encontraron fallas o problemas de visualización en el archivo GoPR 273, es decir, ambos eran aptos para ser utilizados en una sincronización. Desde el punto de vista auditivo, la perito Herrera explicó razonablemente la justificación de sus conclusiones. Al efecto, sostuvo que tanto el clip 812 como el 273 se aprecian 5 ruidos breves, pero que alcanzan un nivel muy alto de señal, denominándolos sonidos impulsivos. Primero, 3 ruidos que se percibían como disparos, luego un cuarto ruido de distinta sonoridad y finalmente un quinto ruido, similar a cómo sonaban los 3 primeros. Bajo su expertise profesional, llevó este archivo a una línea de tiempo para medir cada uno de estos pics sonoros. Entre el primero y el segundo tenían 0,7 segundos, entre el segundo y el tercero, 0,7 segundos, entre el tercero y el cuarto, 1,2 segundos, y entre el cuarto y el quinto, 2,3 segundos. Mismo ejercicio que realizó en el archivo 273, donde encontró la misma secuencia de estos pics, confirmando esta pericia que ambos archivos habían sido grabados al mismo tiempo o coetáneamente, pero desde lugares diferentes, lo que es ratificado por la propia prueba de la defensa, expresada en la declaración del perito Pedro Tubio, que concluye que estos sonidos que se escuchan en ambos registros son coincidentes y que se escuchan como disparos,
lo que no hace sino reforzar la conclusión antes señalada. Este análisis pericial de sonido permite entonces concluir que ambos videos reflejan el mismo momento. Así se aprecia en el video Síncro 9 Fuentes y también en el archivo Lesión GG, ambos confeccionados por Villena. Conclusión que el tribunal comparte, en el sentido que ambos videos registraron los mismos momentos, desde dos lugares diferentes, pues es lo que naturalmente se aprecia en ambos videos, revisados tanto individualmente como en las sincronizaciones incorporadas al juicio. Su fiabilidad, en cuanto captan visual y auditivamente el mismo momento, deriva también de la observación directa del ejercicio realizado en el desarrollo del juicio, cuando de una manera manual o casera se reprodujeron ambos archivos de manera simultánea, permitiendo al tribunal concluir que se obtenía una reproducción sincronizada, es decir, había coincidencia, tanto visual como auditiva, de los momentos que se apreciaban en los registros exhibidos. Ello también es refrendado por las cámaras OT, PT y CAM12, cuyas imágenes se enlazan visualmente con el archivo 273, y los entregados por Carol Ursúa y Juan Molina de los Reyes, y de Chilevisión, configurando en su conjunto una trama idónea y completa del sitio del suceso al momento de la lesión. Así entonces, los registros del testigo Martínez permitieron tanto posicionar a la víctima en el sitio del suceso como determinar la hora de ocurrencia de su lesión. Las acciones que se ven y escuchan en el video 812 se empalman o correlacionan con el archivo 273, el cual, en una secuencia más larga, muestra el actuar de los funcionarios en calle Carabineros de Chile desde las 18:07 horas aproximadamente, donde el momento más relevante es aquel en que se ve y escucha al capitán Cárdenas efectuar una sucesión de 4 disparos con su escopeta, para luego escucharse una serie de 3 disparos, seguidos de otro ruido asociable a un golpe y luego un disparo de carabina lanzagases. Si bien en el juicio se habló de sonidos asociables a disparos, existe certeza, más allá de toda duda razonable, de que los 3 sonidos escuchados en ambos archivos corresponden efectivamente a disparos, a pesar de no ser posible observar en ninguno de ellos quién los ejecuta. No obstante, el clip 812 es elocuente en cuanto a mostrar el momento de la lesión de Gustavo Gatica, pues se aprecia, sin duda, que luego del primero de una serie de 3 disparos o impulsos sonoros, el ofendido se lleva las manos al rostro. Al haberse sincronizado este archivo con el 273, lo cierto es que la serie de 3 disparos que se escucha en ambos registros sucede a la serie de 4 que efectúa el capitán Cárdenas, a quien se le ve claramente en CAM 12 al momento de escucharse la sucesión de 3 disparos, detrás del cabo Peña Jorquera, sacando cartuchos desde la mochila que aquel portaba para recargar su escopeta. En ese mismo instante, la cámara del cabo Pinilla, que registra el archivo 273, permite observar al coronel Saldivia detrás de la puerta de su vehículo táctico, con su escopeta apuntando hacia arriba. Es decir, no hay duda de que en ese momento tampoco estaba disparando. Por otro lado, el análisis de la evidencia audiovisual y documental incorporada al juicio permite tener por acreditado que, a la hora de la lesión de la víctima, en calle Carabineros de Chile con Vicuña Maquena, solo existían 3 funcionarios con escopeta antidisturbios: el coronel Saldivia, el capitán Cárdenas y el acusado. La evidencia audiovisual es contundente para concluir que, al momento de la lesión de la víctima, ni Cárdenas ni Saldivia estaban disparando, por lo que resulta forzoso determinar que el único autor posible de esos disparos es el acusado. Concluir algo distinto sería contrario a la lógica, pues habiéndose establecido que al momento de la lesión de la víctima, que es aquel que se aprecia en el video 812, y que ocurre a las 18 horas con 10 minutos y 28 segundos, que en ese momento solo hay 3 posibles tiradores y se aprecia a 2 de ellos que no están disparando, solo conduce a concluir que el autor es el acusado. Lo cierto es que la víctima resultó herida por un disparo de escopeta antidisturbios,
que no provino de Cárdenas ni de Saldivia. En cuanto a la hora de ocurrencia de estos hechos, existe diversa prueba que permite aseverar que su determinación, en la forma señalada en la sincronización, es correcta. Primero, porque la cámara de la Sala Prat, que se utilizó para estos efectos, contiene una hora que, de acuerdo a lo informado por la autoridad municipal, se sincroniza con la hora oficial de Chile. Esta cámara fue sincronizada, a su vez, con las cámaras de Carabineros 33 y además con otras fuentes de video, como los registros del testigo Carlos Ursúa, Juan Molina de los Reyes, que también contienen audio, y al revisar sus horarios de grabación son coincidentes tanto con el horario de la cámara de Sala Prat como con las de Carabineros 33, considerando que estas cámaras de seguridad del edificio residencial tenían un desfase de 59 minutos aproximadamente en el horario que se desplegaba. De todas maneras, lo relevante en este punto es la coincidencia de los momentos registrados en ambas cámaras, toda vez que, tal como lo declararon el oficial de caso, Cristian Lizama, y los peritos audiovisuales Villena y Herrera, luego de revisar toda la evidencia audiovisual, los sonidos y momentos captados a la hora de la lesión no se repiten en otro momento de los videos, de manera que no hay antecedentes de que estos hechos hayan ocurrido en otro horario entre las 18:07 y las 18:12 horas, definido en la investigación y no controvertido. En definitiva, más allá de la hora exacta de ocurrencia de los hechos en hora, minutos, segundos o incluso décimas o centésimas de segundo, lo cierto es que la determinación precisa de la hora solo sería determinante si estos hechos pudieran haber ocurrido de otra forma, es decir, si la sucesión de 4 disparos seguido de otros 3 y una lacrimógena se hubiese repetido en algún otro momento en este lapso entre las 18:07 y 18:12 horas, lo cual no ocurrió. La defensa, si bien levantó el punto de que el disparo que hirió a la víctima no pudo provenir de su representado, sino que del capitán Cárdenas, esta alegación no fue realizada en función de la evidencia audiovisual, sino únicamente por la trayectoria intracorporal de las postas, consignadas por el perito Rodrigo Bustamante. Toda esta línea de la defensa se fundó en la imposibilidad de que el acusado haya podido disparar si las postas ingresaron desde la derecha de la víctima, pero no considera que para que esto fuera posible se hubiese requerido que alguno de los 4 disparos efectuados por Cárdenas haya sido el que impacta los ojos de la víctima Gustavo Gatica, lo que no se verifica, considerando que el 4.º disparo de este funcionario ocurre más de 2 segundos antes de que se escuche el disparo que motiva que la víctima se lleve su mano izquierda a la cara. Es decir, para que el 4.º disparo de Cárdenas haya impactado en la víctima, las postas disparadas por él debieron haber viajado a una velocidad tal que, a lo menos en 2 segundos, hayan recorrido tan solo 33 metros, que es la distancia que los separaba, lo que resulta imposible teniendo en consideración que las postas viajan a unos 300 metros por segundo aproximadamente. Además, para que esa línea de defensa tenga sustento, el disparo debió haber superado las barreras físicas que se interponían entre ambos, dado que entre el capitán Cárdenas y Gustavo Gatica se interponían el carro J533, que estaba al costado de Cárdenas, lo que ya torna dudoso que disparara en esa dirección, y también estaban las estructuras metálicas que obstruían la calzada y limitaban su ángulo de tiro. Por otro lado, el capitán Cárdenas se encontraba en la vereda norte de calle Carabineros de Chile, utilizando su escopeta hacia el oriente, dado que el coronel Saldivia se encontraba por el centro de la calzada, siendo el acusado el único que tenía el ángulo de tiro hacia el sector en que estaba el ofendido, pues se encontraba operando por la vereda sur de calle Carabineros de Chile. Que la argumentación del acusado, en orden a que es imposible que hubiera efectuado la serie de disparos por los desperfectos que presentaba la escopeta, avalado en el video donde comunica la petición de cambio de escopeta, no logra mermar la conclusión a la que se ha arribado. En primer término, porque esa solicitud radial se escucha en el video GP 015-170 de los otros medios de prueba, el número 7,
registro que por su secuencia numérica y las imágenes que proyecta son muy posteriores a estos hechos, ya iniciadas las labores de despeje en calle Vicuña Maquena, en donde incluso se aprecia la luminaria pública encendida. En un segundo orden de ideas, si bien en ocasiones los cartuchos quedaban atascados en la cámara de expulsión, lo que implicaba para el operador tener que sacarlos con la mano, se desprendió que se trataba de un desperfecto transitorio, pues se observó que lo mismo ocurrió a otros funcionarios, quienes después del primer disparo continuaban disparando en forma normal. Finalmente, abona esta conclusión que tan solo a minutos de la lesión, y mientras se encontraba en el parapeto abandonado por los manifestantes al costado de la Hacienda Gaucha, nuevamente se escucha una secuencia de disparos de similar cadencia y en ella nuevamente ninguno de los otros dos tiradores se encuentra disparando, verificándose visualmente en los otros medios de prueba 148, captados desde Vicuña Maquena, que en los minutos posteriores a la lesión de la víctima disparó el acusado sin ningún inconveniente. Y se regresó a Carabineros de Chile a recargar de las municiones, que el cabo Olivares, su acompañante, cuya función era mantenerlo amunicionado, fue a buscar al J-023, asignado a la patrulla bajo su mando, como fluye de los videos exhibidos. Ahora bien, en cuanto a la trayectoria de las postas, elemento que también levanta la defensa para refutar la posibilidad de que su representado sea el autor de los disparos, estas fueron determinadas mediante el peritaje número 43 del médico Rodrigo Bustamante, que concluye que las postas tienen una trayectoria intracorporal de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Por otro lado, el testigo Santiago Ibacache, otorrinolaringólogo que atendió a la víctima y realizó la intervención quirúrgica de extracción de la posta de su ojo derecho, ya desde el inicio de esta investigación declaró que la posta que ingresó al ojo derecho lo hizo desde lateral a medial, es decir, desde la órbita del ojo hacia la pared nasal. En el juicio, Ibacache refirió que la posta que estaba alojada en el ojo derecho, en la zona etmoesfenoidal, ingresó desde la derecha, pues existía indemnidad de la línea media, es decir, de las estructuras de la nariz que están por delante de donde estaba este cuerpo extraño. Entonces, la única forma de alojarse ahí es que sea hacia el lado de la órbita, que al tratarse del lado derecho del paciente, la única forma de ingreso que tiene es desde la derecha. Esta conclusión es consistente con lo expresado por el doctor Bustamante e incluso por los médicos que declararon como peritos por la defensa, Criman y Verdugo, que también en este punto concluyeron que la trayectoria era de derecha a izquierda, calculando el perito de la PDI en 15 grados el ángulo de entrada y en 13,8 grados los médicos Criman y Verdugo. Cabe indicar que este ángulo de entrada es un ángulo agudo, cerrado, es decir, un ángulo pequeño, y la defensa se ampara en que ese elemento impide que el acusado fuera el autor de los disparos, dado que él se encontraba a la izquierda de la víctima. Sin embargo, si bien el informe planimétrico de Sandra Mesa, 1380, concluye que el acusado se encontraba a 6 grados a la izquierda de la víctima y el capitán Cárdenas a 12 grados a la derecha, estos grados son aproximados. Y en el caso del acusado, dicho ángulo se calculó en función del borde del muro en el que se encontraba parapetado y no desde la punta del cañón de su escopeta. Y lo más importante, se desconoce la posición exacta de la cabeza de la víctima. Es decir, no resultó posible determinar el grado de inclinación de la cabeza de la víctima en ningún sentido. Si bien en el video 812 se le aprecia mirando hacia el poniente, no es posible determinar si está más inclinado hacia el norte o el sur, o si su cabeza está levemente inclinada hacia arriba o hacia abajo. De esto, es posible inferir que la víctima pudo haber estado levemente orientada hacia la izquierda, sobre todo porque solo por la izquierda tenía campo visual hacia el poniente, lo que explica razonablemente la forma de ingreso en el vector derecha-izquierda. En todo caso, lo que no resulta posible es concluir que, porque la trayectoria es de derecha a izquierda, el disparo solo pudo provenir desde la posición de Cárdenas, pues, como ya se dijo,
Ello implica que alguno de los 4 disparos que fueron captados en el video 273 lo haya impactado. Y el último de ellos ocurre más de 2 segundos antes de que se escuche la detonación que motiva que el ofendido se lleve la mano a su cara, mediando además la interposición de las ya señaladas estructuras, habiéndose acreditado además que las postas extraídas desde las cavidades oculares estaban íntegras, lo que demuestra que en su curso no enfrentaron ningún obstáculo, como el que los parapetos y estructuras representaban. No obsta a esta conclusión, como lo pretendió la defensa, el hecho de que el peritaje planimétrico ubique la silueta de la víctima con sus hombros paralelos a la calle Vicuña Maquena, es decir, mirando hacia el poniente de calle Carabineros exactamente en 0 grados, pues su ubicación en el plano pretendía posicionarlo en la calzada y no determinar su ángulo exacto en el lugar. En cuanto a los cuestionamientos de la defensa sobre la evidencia audiovisual, como se ha analizado, la investigación de cargos sustentó sus conclusiones sobre la autoría del disparo en una multiplicidad de videos obtenidos de distintas personas o instituciones, los cuales dan cuenta del actuar policial en los momentos anteriores, coetáneos e inmediatamente posteriores a la lesión de la víctima. Estos videos, si bien no fueron todos allegados al proceso desde su fuente original, como lo reprocha la defensa, aquello no impide al tribunal valorarlos, con todo el resto de la prueba que se incorporó al juicio. El núcleo central de la imputación respecto del acusado, esto es, el disparo que habría realizado y que lesionó a la víctima, a juicio del persecutor se logra acreditar principalmente por la evidencia audiovisual, compuesta por los videos de las cámaras corporales de los funcionarios policiales, las grabaciones del testigo José Luis Martínez y las cámaras de seguridad del edificio ubicado en calle Carabineros de Chile 33. Estos antecedentes sirvieron de base para la realización de diversos peritajes que reforzaron este aspecto fáctico de la acusación. Al respecto, lo primero que es necesario dejar asentado es que el hecho de que sean registros de distintas fuentes y, por lo tanto, de distintas calidades, lejos de ser un obstáculo para la investigación, es una virtud, pues permite despejar cualquier duda concreta sobre la manipulación maliciosa de su contenido, dado que, nuevamente, su contenido coincide en todos ellos al reproducirlos de manera simultánea. Es decir, a pesar de no provenir de las mismas cámaras, todos los videos que muestran la arremetida de las 18:07 horas y los momentos posteriores, si se reproducen de manera sincronizada, permiten apreciar un continuo devenir de los sucesos. Ahora, sobre el incumplimiento de normas ISO y fiabilidad de los videos, invocadas por la defensa y sus peritos, estima el tribunal que no es posible concluir de la inobservancia de estas recomendaciones sobre manejo de evidencia digital la imposibilidad de valorar el contenido de dichos videos, pues aquellas corresponden solo a recomendaciones, cuyo objetivo es permitir la determinación del origen de los registros audiovisuales y asegurar su preservación. Lo relevante es que esa información sobre el origen de los archivos se pudo obtener por otras vías. La prueba se debe analizar en su conjunto, atendida a la libertad probatoria que consagra nuestro sistema procesal, que es un régimen de sana crítica, y entrega a las partes la posibilidad de incorporar cualquier medio de prueba con las limitaciones que el legislador contempla, dentro de las cuales no está la observancia de las normas ISO invocadas por la defensa. Es decir, estas normas no determinan la validez del registro ni de su aptitud para formar convicción, sino que solo forman parte de un protocolo para asegurar su trazabilidad. Aún considerando que los archivos digitales no corresponden a los archivos originales, entendiendo por ello una copia rastreable inequívocamente desde un dispositivo determinado, lo cierto es que, puestos en una sola línea de tiempo, coinciden todos los que registran los mismos momentos. Ello fue apreciado a simple vista por el tribunal en los videos 273 y 812, pero también en los videos de Carabineros 33 y también en aquellos registros obtenidos por Carol Ursúa y Juan Molina de los Reyes,
La multiplicidad de videos que muestran tanto el momento de la lesión como los inmediatamente anteriores y posteriores, de manera sincrónica, es contundente para formar convicción que, más allá del incumplimiento de estas recomendaciones invocadas por la defensa, sin que exista ningún antecedente concreto que permita establecer que los videos hayan sido adulterados, manipulados, editados maliciosamente, para hacer creer al tribunal que lo que allí se ve no es lo que está ocurriendo. La falta de trazabilidad del origen de los archivos que reclama la defensa, en los términos de estas normas ISO, no obliga a concluir necesariamente que dichos medios de prueba no puedan valorarse o que no exista ningún antecedente sobre su origen. De seguir esta línea de razonamiento de la defensa, ningún video podría considerarse, lo que resulta inadmisible en un sistema de libertad probatoria, en el cual el tribunal está obligado a valorar la prueba de manera racional y en su conjunto. Los antecedentes sobre la forma de obtención de la evidencia deben, al igual que toda la prueba, valorarse en su totalidad. Y eso, en este caso concreto, obliga al sentenciador a determinar el alcance de estas fallas o inobservancias alegadas por la defensa, los que más bien corresponden a un reproche a la forma de obtención y preservación de la evidencia a nivel institucional, más que un cuestionamiento de fondo y preciso sobre lo que en estos videos se muestra. El video captado por la cámara de Movistar muestra el saqueo del domicilio del pasaje Burlé, o sobre él no se verificaron sus metadatos, o que los drones de Carabineros y sobre él no se verificaron sus metadatos, o que los drones de Carabineros y la Intendencia dan cuenta de la cantidad de personas que se reunieron en Plaza Italia el 8 de noviembre, o incluso que el video donde se ve a la víctima recibir la lesión que importó la pérdida de su visión no muestra lo que vemos, dado que, como no tenemos cómo corroborar la función o huella hash, no hay certeza de que corresponda a un video real o no editado. Eso es inadmisible, principalmente porque una gran parte de la tesis de la defensa descansa en los mismos registros audiovisuales que a la vez cuestiona. El propio acusado, en su larga declaración prestada al inicio del juicio, se refirió a diversos videos captados tanto el día de los hechos como respecto de otros. Así las cosas, el refuerzo principal para concluir que los videos sí son útiles para formar convicción sobre la autoría del disparo es precisamente que todos muestran de forma simultánea eventos que son captados por ellos. En el caso concreto que nos atañe, el momento de la lesión de la víctima, el video 273, 12. Sería una coincidencia inverosímil creer que todos los registros fueron modificados de manera maliciosa para hacernos creer que en ellos se registra, fueron modificados de manera maliciosa para hacernos creer que en ellos se registra el disparo. Lo más relevante en este punto es que la sincronía de los videos no deriva del trabajo pericial realizado, sino que de la reproducción simultánea de los videos, ejercicio realizado por estos jueces en distintos momentos durante el juicio y en la deliberación privada. Por lo tanto, esa coincidencia señalada es verificable mediante el análisis individual de cada video, sin perjuicio de la utilidad que reportó la sincronización. En cuanto al origen de cada registro, en lo pertinente al momento de la lesión, el video 273 fue exhibido en múltiples oportunidades, incluso desde el inicio del juicio, mediante la declaración del acusado, quien lo refirió como uno de los registros de la arremetida inicial a las 18:07 horas, lo que además fue corroborado por todos los funcionarios que concurrieron a declarar que estuvieron en el lugar de los hechos, como lo fue el coronel Saldivia, el capitán Cárdenas y el propio cabo Pinilla, autor de dicho video. Se escuchó también al sargento Patricio Monsalve, encargado de la sala de audiovisuales de la época, quien explicó en detalle el procedimiento de recepción y almacenamiento de los videos, reconociendo que él muchas veces le bajaba la calidad a los videos para poder almacenar la gran cantidad de registros que recibían, para luego formatear las tarjetas de memoria de las cámaras antes de devolverlas a sus usuarios. Lo anterior correspondía al procedimiento regulado en la Orden General 2646, que además disponía el deber de guardar la información en un solo equipo,
en el que se iban creando carpetas con el nombre de la sección y el lugar donde habían operado, además de la fecha. Fue él, además, quien entregó este registro a la PDI, generando la respectiva cadena de custodia. A su vez, el oficial de caso refirió haber realizado este procedimiento recibiendo un disco compacto con las grabaciones. En cuanto al video 812, compareció Iván Pacheco, quien es la persona que tenía los registros que le había entregado el testigo Martínez, el autor del video donde se aprecia a la víctima cuando es lesionada. Ambos reconocieron los registros frente a su exhibición. Martínez explicó que le entregó las cámaras a Pacheco para que bajara los videos y los guardara para un posible reportaje que se pudiera hacer en el futuro. Ambos reconocieron que la cámara fue formateada luego de este procedimiento. A los dos se les exhibió este registro reconociéndolos. Los registros de la cámara de la denominada Sala Prat, que corresponde al otro medio de prueba 97, fueron obtenidas el mismo día 9 de noviembre, luego de recibida la denuncia, pues concurrieron funcionarios de la PDI a la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Santiago. Los registros de las cámaras correspondientes al edificio de Carabineros de Chile número 33 fueron obtenidas, según detalló el oficial de caso, el día 10 de noviembre de 2019, es decir, al día siguiente de ocurridos los hechos, a propósito de la concurrencia al sitio del suceso. Esta multiplicidad de pruebas resulta concordante entre sí y permite formar convicción, más allá de toda duda razonable, de que los videos corresponden a los captados por las distintas cámaras, por lo que su contenido sí resulta apto para apreciar lo que en ellos se exhibe. Este cuestionamiento, que se efectuó por la defensa de manera genérica, solo tendría asidero si se hubiesen presentado antecedentes concretos que hicieran dudar del origen de los registros, lo que no ocurre en la especie, sino que, por el contrario, hay suficientes y contundentes formas de corroborar cómo se obtuvieron, de dónde vienen y que, a pesar de tratarse de copias transcodificadas, no hay duda sobre su origen ni su contenido. Ahora bien, en cuanto a la forma del disparo, la acusación reprocha al acusado haber ejecutado el disparo abusando de su cargo con la intención de castigar al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, que se ubicaban desde una distancia de 21,4 metros, hiriendo al ofendido, quien se encontraba más atrás de otras personas, a una distancia de 24,5 metros. Los reglamentos que fueron invocados en los hechos de la acusación, es decir, Orden General 2635 y Circular 1832, debe recurrirse a ellas para 635 y Circular 1832, debe recurrirse a ellas para obtener alguna referencia al respecto. Y lo cierto es que en ninguno de estos cuerpos normativos se regula la forma en que debe efectuarse el disparo respecto a la distancia y direccionamiento, que son los aspectos cuestionados al acusado. La norma solo dispone, en lo pertinente, que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud. Lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso. Es decir, no se ordena disparar al tercio inferior del cuerpo o a la zona baja del cuerpo o al tercio medio inferior o a la zona entre rodilla y tobillo, como se indicó por distintos testigos que dieron cuenta de las instrucciones, recomendaciones o sugerencias de disparo. En cuanto a la distancia del disparo, más allá de no haberse suscitado mayor controversia con el cálculo efectuado por la perito planimétrico Sandra Mesa, quien determinó que la víctima estaba a 24,5 metros del acusado al momento del disparo, tampoco es posible reprochar esta distancia como inadecuada o antirreglamentaria, por cuanto el reglamento sobre uso de la fuerza, como se dijo, es el reglamento respectivo que debe analizarse, no contempla una distancia de disparo, debiendo analizarse en función de los principios que consagra este reglamento, como el de necesidad y proporcionalidad. La ausencia de una distancia mínima de disparo, consagrada en los protocolos, entiende el tribunal que resulta razonable, toda vez que
Tal como le explicó la testigo de cargo general Karina Sosa, quien participó en la creación de estos protocolos, es necesario entregar al funcionario un espacio de discrecionalidad para que determine, según las circunstancias del caso, si el disparo resulta necesario o adecuado. Agregó que el funcionario no tiene la posibilidad de precisar una distancia en el terreno y resultaría injusto que, si por ejemplo se fijara una distancia de 20 metros, el funcionario que dispara a 19,9 lo estaría realizando de forma reglamentaria y aquel que está a 20,1 no lo esté. Aseveración que resulta de toda lógica si se tiene en cuenta lo dinámico de los escenarios de control de orden público que se observaron en los múltiples videos introducidos al juicio. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que el concepto tercio superior no fue explicitado durante el desarrollo del juicio, de modo que no queda claro si está referido al disparo directo, esto es, el disparo a la altura del pecho, o bien se refiere al tercio superior, de acuerdo al modelo elaborado por la perito Bustos, que divide al cuerpo en tres partes, cuáles son tercio proximal, por encima de la tetilla hacia la cabeza, tercio medio, por debajo de la tetilla hasta la región pelviana, y el tercio inferior desde la cadera hacia abajo. En efecto, la prueba testimonial rendida ha acreditado que la instrucción institucional y operativa recibida por los funcionarios policiales no se limitaba a ese tercio inferior estricto de 65 centímetros desde el suelo, sino que abarcaba un espectro más amplio, definido como tercio medio inferior, zona baja del cuerpo o de la cintura hacia abajo. Así, el testigo Lizama relató que el teniente Francisco Albanés, jefe de docencia de Fuerzas Especiales, declaró que la instrucción práctica basada en el estudio de la OCAR de 2012 era disparar al tercio medio inferior, concepto que amplía la zona de impacto permitida más allá de las rodillas. Esta versión es conteste con la de otros operadores, como el cabo Diego Olivares, quien declaró que la instrucción era disparar bajo la cintura. El capacitador en el uso de la escopeta, Elgueta Mora, indicó que el disparo se debía hacer de la zona media del cuerpo hacia abajo. José Cárdenas expuso que el disparo debía ejecutarse de la cintura hacia abajo. Rodolfo Navarro indicó que la recomendación era disparar del tercio medio hacia abajo. Cristian Po, como capacitador, que el disparo debía dirigirse a la parte media baja del cuerpo, por debajo de la cintura. Claudio Padilla, de la cintura hacia abajo. Y el funcionario Jonathan González, citado por Lizama, refirió disparar a la parte baja del cuerpo e incluso buscar el rebote, entre otros. Por otra parte, las comunicaciones radiales impartidas el 8 de noviembre de 2019 instruyen que el tiro debe ser dirigido siempre a la zona baja del cuerpo y nunca a la zona alta de los manifestantes. Por otro lado, la determinación del direccionamiento de la escopeta marca Hudson que portaba el acusado al momento de la ejecución del disparo que ocasiona la lesión de la víctima constituye uno de los puntos centrales de la controversia fáctica del juicio. El análisis visual de las imágenes, específicamente de los fotogramas contenidos en el otro medio de prueba 326 y 272, sincronizados con el momento de la lesión, a las 18 y 272, sincronizados con el momento de la lesión, a las 18 longitudinal del arma hacia el suelo, pues al proyectar la línea de la empuñadura y el cañón, la perito determina que el arma estaba recta o paralela al suelo. Y el cañón, la perito determina que el arma estaba recta o paralela al suelo. Su razonamiento estriba en que experimentalmente, para efectuar un disparo al tercio inferior, definido como apuntar a una diana a 65 centímetros del suelo, el tirador debe necesariamente inclinar el arma hacia abajo. Al no observar dicha inclinación en G3, descarta el disparo hacia las extremidades y concluye que el disparo fue realizado de manera directa, sin rebote. El tribunal, tras la apreciación de la prueba rendida, ha arribado a la convicción de que no resulta posible advertir visualmente, con el grado de certeza necesario para una condena penal, si existe o no dicha inclinación en el arma, desestimando en esta parte las conclusiones de la perito balística Jimena González. Lo anterior se sustenta, en primer lugar, en que la evidencia científica aportada por los peritos físicos, quienes establecieron que la diferencia angular real entre un disparo directo, 0,2 grados, y uno al tercio inferior, menos 1,6 grados,
es de una magnitud inferior a los 2 grados, esto es casi imperceptible, como se corrobora en las fotografías tomadas al señor Troncoso y se refrenda con las explicaciones técnicas del perito José Alberto Orench, quien ilustró que la diferencia trigonométrica entre apuntar al centro de masa y al tercio. A esta limitación se suma la imposibilidad técnica derivada de la calidad de la evidencia audiovisual, como bien precisó el perito armero Claudio Rojas, la técnica derivada de la calidad de la evidencia audiovisual, como bien precisó el perito armero Claudio Rojas, la baja resolución, la pixelación y la deformación por la proyección de las lentes en las cámaras corporales y de seguridad impiden aplicar geometría plana para calcular ángulos o trayectorias con rigor científico. Pretender inferir una intención dolosa a partir de una mera apreciación visual de una línea recta imaginaria en un video de baja calidad, sin considerar la obstrucción representada por el poste de luz que cubre el cañón de la escopeta del acusado e impide apreciar el movimiento que pueda haber estado realizando con aquella, constituye un ejercicio especulativo que no permite formar convicción al respecto. Ahora bien, respecto destinados a establecer la probabilidad de un disparo directo versus un disparo apuntado a la zona inferior, este tribunal advierte una falencia metodológica disparo apuntado a la zona inferior. Este tribunal advierte una falencia metodológica sustancial en la definición de las variables sometidas a prueba, lo que resta validez a sus conclusiones incriminatorias. Bernardo Troncoso. Según lo declarado en el juicio por el testigo Cristian Lizama, el tirador Troncoso recibió la instrucción precisa de la perito balística Jimena González de efectuar los disparos apuntando al tercio inferior. El tirador Troncoso recibió la instrucción precisa de la perito balística Jimena González de efectuar los disparos apuntando al tercio inferior, el cual fue definido para efectos de la prueba, tomando como referencia una persona de 1,75 m a una altura de 65 centímetros desde el suelo. Esta altura corresponde anatómicamente a la zona de las rodillas o muslos bajos. No obstante, existe una desconexión fáctica entre la realidad operativa y el modelo científico. Los peritos, uno directo, apuntando a la altura del pecho, a 1,52 m, omitiendo por completo modelar la hipótesis de un disparo apuntado a la zona pélvica o a la cintura. Modelar la hipótesis de un disparo apuntado a la zona pélvica o a la cintura, a 1 metro o 1,10 m desde el suelo. Esta omisión resulta crítica, pues al elevar el punto de mira desde los 65 centímetros, modelo pericial, a la cintura, instrucción operativa real de tercio medio inferior o cintura hacia abajo, el cono de dispersión de las postas se eleva proporcionalmente, aumentando drásticamente la probabilidad de que las postas superiores impacten en el rostro de una persona, sin que exista la intención de disparar a la cara. Al haber excluido arbitrariamente de las pruebas de campo la variable del disparo al tercio medio o cintura, las conclusiones de los peritos físicos sobre la casi nula probabilidad de un impacto ocular accidental pierden su sustrato fáctico. No es posible afirmar científicamente que un disparo a la cintura no pudo causar las lesiones, si dicha variable no fue testeada por el tirador Troncoso, quien se limitó a disparar a los 65 centímetros instruidos por la Fiscalía. Finalmente, lo cierto es que las postas, una vez disparadas de la escopeta, viajan formando un cono de dispersión, el cual va creciendo a medida que aumenta la distancia, por lo que un disparo efectuado a la parte baja del cuerpo puede eventualmente impactar en zonas más altas. Ello fue explicado por todos los peritos que se refirieron a la dispersión de las postas. En el juicio se determinó que la víctima se encontraba a 24,5 metros aproximadamente, y a esa distancia el diámetro del cono que se puede formar va de los 164 a los 204 centímetros, según el perito que se consulte. Es decir, no es posible determinar con certeza cómo se comportan las postas al ser disparadas. En suma,
La prueba aportada no permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos tantas veces señalados, ni tampoco acreditan los reproches formulados en la acusación, por lo que no es posible atribuirle participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos, como se pretendió por los acusadores. Bien, estábamos escuchando entonces la lectura del veredicto por el caso de Gustavo Gatica a esta hora en el Centro de Justicia. Retomamos la transmisión oficial del Poder Judicial. Subsiste el resultado lesivo provocado por el acusado, esto es, las lesiones graves, gravísimas, sufridas por la víctima, el cual, a juicio de estos sentenciadores, se encuentra amparado por la causal de justificación contenida en el artículo 10, número 6 del Código Penal, esto es, la legítima defensa privilegiada establecida mediante la Ley 21.560, publicada en el Diario Oficial el 10 de abril de 2023. Esta norma establece una presunción de legítima defensa respecto a las fuerzas de orden y seguridad pública cuando realizan funciones de orden público y seguridad pública interior, entendiéndose que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Como lo ha señalado la doctrina, para que se configure la legítima defensa se requieren 3 elementos copulativos: una agresión ilegítima, actual o inminente, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Primero, sobre la agresión ilegítima, actual y potencialmente letal. En cuanto al primer requisito, la prueba rendida resulta contundente respecto de la existencia de una agresión ilegítima, actual y persistente contra los funcionarios policiales el día 8 de noviembre del año 2019. La agresión debe ser real, ilegítima y actual. Como señala el profesor Novoa, una agresión que ha lesionado ya un bien jurídico puede, sin embargo, persistir como actual si se mantiene como peligro para otros bienes jurídicos. En el caso de autos, la agresión no solo persistió, sino que se intensificó progresivamente de las 15 horas hasta el momento de los hechos, incluso con posterioridad. La prueba audiovisual estableció de manera objetiva que al momento de los hechos existía una agresión masiva, organizada y potencialmente letal, materializada mediante el lanzamiento permanente de piedras de grueso calibre, bombas Molotov, fuegos artificiales y el uso de estructuras metálicas robadas como parapetos móviles para avanzar y atacar. Particularmente grave resultó el ataque con bomba Molotov que a las 18:03 horas alcanzó el cabo Peña Jorquera, prendiéndole fuego a su uniforme, seguido por otros 2 lanzamientos sucesivos de elementos incendiarios a las 18:05 y 18:06. La conducta del ofendido se enmarca en este contexto. El video 811 lo muestra lanzando objetos contundentes hacia los funcionarios momentos previos a su lesión, y el video 812 acredita que al momento de resultar herido portaba una piedra en su mano derecha que razonablemente estaba destinada a ser arrojada. Estas agresiones constituían objetivamente agresiones activas potencialmente letales, nivel 5, según la circular 1832, con aptitud para causar la muerte o lesiones gravísimas. El primer requisito, en consecuencia, se encuentra plenamente acreditado. Segundo, sobre la necesidad racional del medio empleado. Que respecto al segundo requisito, la doctrina ha establecido que la necesidad racional del medio debe apreciarse según la reacción que un sujeto razonable habría tenido al momento mismo de la agresión, considerando las circunstancias concretas y no conforme a lo que a posteriori pueda especularse. Como señala el profesor Curi, esta necesidad no es matemática, por lo que ha de ser juzgada caso a caso. Requiere que, dadas las circunstancias, el sujeto no disponga de otra forma menos enérgica de defenderse con éxito.
En el caso concreto, el uso de la escopeta antidisturbios constituyó el medio racionalmente necesario conforme a las siguientes consideraciones: insuficiencia e ineficacia de medios disuasivos previos. La prueba demostró que durante toda la jornada el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaaguas no lograban disuadir a los manifestantes violentos. Los registros del teniente Calderón Cubillo desde las 15 horas evidencian repliegues sistemáticos ante el fracaso de estos medios, debiendo finalmente replegarse a las 17:44 horas tras agotársele los disuasivos químicos. El video 642-0085 de televisión muestra cómo los manifestantes atacaban directamente el carro lanzaaguas con pinturas y clavos en sus neumáticos, evidenciando su ineficacia. B. Indisponibilidad temporal del carro lanzaaguas. Al momento de la arremetida de las 18:07 horas, el único carro lanzaaguas cercano, el LA-020, se encontraba en proceso de reabastecimiento en el grifo de calle Dr. Corbalán, operación que requería entre 15 y 20 minutos. Los demás lanzaaguas estaban distribuidos entre múltiples focos de conflicto simultáneo conforme lo muestran las imágenes a la Prat y Movistar. Urgencia de la situación. La maniobra ordenada por el coronel Saldivia respondió a una necesidad inmediata tras los 3 ataques sucesivos con bombas Molotov: 18:03, 18:05, 18:06 horas, y el avance de manifestantes protegidos por estructuras metálicas. En este contexto, el avance de infantería con escopetas antidisturbios se tornó en la única medida eficaz disponible para repeler la agresión durante la ventana de vulnerabilidad provocada por el abastecimiento del lanzaaguas. D. Proporcionalidad dentro del espectro autorizado. Conforme a la circular 1832, ante agresiones activas potencialmente letales como las acreditadas, el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva que el máximo autorizado, evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad. Evaluación desde la perspectiva del acusado. La necesidad racional del medio debe evaluarse en relación con los medios efectivamente disponibles para el acusado en el momento concreto, no con la institución en su conjunto. El acusado actuó conforme a la orden de su superior jerárquico, empleando los medios disponibles, es decir, la escopeta antidisturbios que portaba como elemento de cargo y para cuyo uso estaba certificado. Imposibilidad de determinar la forma exacta del disparo. En cuanto al reproche sobre la forma específica, distancia y trayectoria exacta del disparo, la ausencia de una norma unívoca que estableciera con precisión matemática la forma de ejecución de cada disparo en un escenario dinámico como el acreditado, sumada a la opción matemática la forma de ejecución de cada disparo en un escenario dinámico como el acreditado, sumada a la autorización normativa para emplear incluso armas letales ante el nivel de agresión enfrentado, impide reprochar la utilización de la escopeta como medio de defensa. Como señala la doctrina, la legítima defensa consiste en repeler la agresión, no en evitarla. Los funcionarios no solo estaban facultados, sino mandatados para actuar en cumplimiento de su deber. Como señala la doctrina, la legítima defensa consiste en repeler la agresión, no en evitarla. Los funcionarios no solo estaban facultados, sino mandatados para actuar en cumplimiento de su deber de restablecimiento del orden público. Además, la prueba demostró que el personal ya se encontraba significativamente replegado y que los repliegues previos solo habían sido aprovechados para saqueos e intensificación de la violencia. Por todo lo expuesto, el uso de la escopeta antidisturbios constituyó el medio racionalmente necesario para las circunstancias concretas del caso. El segundo requisito encuentra así plenamente concurrente. Tercero, sobre la falta de provocación suficiente. Que respecto al tercer requisito, la prueba rendida no arroja antecedente alguno que permita sostener que el acusado o los demás funcionarios provocaron a los manifestantes. Los registros audiovisuales de la jornada muestran que los carabineros actuaron de manera defensiva, replegándose sistemáticamente ante la superioridad numérica y violencia de los agresores. En ningún momento se observan conductas provocadoras, insultos o gestos ofensivos por parte del personal policial.
Todo lo contrario, la presencia policial en el sector constituía el cumplimiento del deber constitucional y legal de control de orden público, gravemente alterado desde el 18 de octubre de 2019. La arremetida a las 18:07 horas tuvo como finalidad legítima el despeje de la calzada bloqueada por estructuras metálicas y el restablecimiento del orden, no una provocación a manifestantes pacíficos, sino una respuesta necesaria ante agresiones potencialmente letales. La prueba demostró que el personal empleó la fuerza de manera gradual durante toda la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos lesivos antes de recurrir a la escopeta. Este contraste con la conducta ofensiva, agresiva y progresivamente más violenta de los manifestantes descarta cualquier hipótesis de provocación policial. En consecuencia, este tercer requisito se encuentra plenamente acreditado. En suma, habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa, agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente, este tribunal concluye que la conducta del acusado se encuentra amparada por la causal de justificación que contenía el artículo 10, número 6 del Código Penal. No solo opera la presunción legal establecida por la Ley 21.560 a favor del acusado, sino que la prueba rendida permite establecer positivamente que cada uno de los requisitos se encuentre efectivamente probado, sin que la prueba de los acusadores haya logrado desvirtuar alguno de ellos. La conducta del acusado que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público gravemente alterado. Así las cosas, por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019. Atento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena el alzamiento de toda medida cautelar que por esta cabello, si bien concurre a la decisión absolutoria, disiente del fundamento de la mayoría, en cuanto entiende que la prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autor en los disparos que le ocasionaron las lesiones graves gravísimas a don Gustavo Gatica. Esto en cuanto desestima el valor probatorio de la sincronización audiovisual, informe pericial 12-2020, por falta de rigor científico, uso de evidencia no original y falta de verificabilidad. Advierte la existencia de sesgo confirmatorio en la investigación y la falta de independencia de la prueba pericial de cargo, particularmente presentada por el médico criminalístico Rodrigo Bustamante. Por otra parte, la prueba de la defensa, particularmente el testimonio del perito radiólogo... Bien, estamos escuchando la lectura del veredicto en el caso de Gustavo Gatica y lo que ha resuelto el tribunal, escuchábamos recién a la jueza, es que por estas consideraciones, las que ha leído detalladamente en más de casi 3 horas de exposición, se absuelve a Claudio Crespo del cargo de apremios ilegítimos. Se ordena además el alzamiento de la medida cautelar atento a lo que se ha dispuesto. El tribunal concluyó que la conducta del acusado está amparada por la ley. La prueba rendida permite establecer que cada uno de los requisitos está probado para concluir precisamente que su actuar fue legítimo y la conducta del acusado, dice, se encuentra amparada por el derecho de defensa en el contexto del cumplimiento del deber. Absuelto entonces Claudio Crespo en este caso tan emblemático en el